se cumplen 20 años de una de las peores inundaciones que sufrió la ciudad de Santa Fe. En este aniversario, Hugo Pascucci, Eduardo Cebal y José Almeida, 3 fotógrafos que trabajaron en esas semanas tan duras, nos contaron las historias detrás de las fotos que quedaron por siempre grabadas en la memoria de los santafesinos. Me gustaría que comenten, a ver, ¿cómo era trabajar en esas semanas tan difíciles, donde el agua, bueno, llegó hasta los techos, gente que lo había perdido todo, que tenía toda la ropa mojada? ¿Cómo era trabajar en ese momento? Mira, yo creo que fue una experiencia muy especial. En lo personal, yo creo que lo que yo estaba viendo hacía que la persona privara sobre el profesional, porque teóricamente uno cuando va a cubrir algo, sea lo que sea, tenés que abocarte a tu tarea. Y en esta oportunidad a mí me costó mucho llegar a eso. José. Y también, sí, sí, porque la verdad que se veían, sobre todo la mañana del 29 y el 30, bueno, imágenes muy, muy fuertes y toda la salida de los vecinos de sus casas, o sea, dejando todo, bueno, muchos ya alcanzaban a sacar cosas, bueno, y salir con lo puesto, ya lo último, cuando era inevitable, a la entrada del agua ya salir con lo puesto y dejar todo, dejar tu casa, bueno, la imagen era muy, muy fuerte para nosotros que estábamos trabajando ahí. Hugo, para vos, ¿cómo fue? Para mí fue la experiencia más traumática que me tocó vivir en estos 35 años de fotoperiodismo y la verdad que hasta el día de hoy yo cierro los ojos y veo lo que pasó, digamos, o sea, me me pegó muy mal, pero a su vez yo tuve un montón de amigos que padecieron el desastre de la inundación del Salado y la verdad que ver hoy como ellos ven agua y se ponen mal. O sea que eso como que lo seguís reviviendo cada vez que empieza a llover o que llueve mucho y gente que estuvo en ese lugar, es como dicen ellos, ¿viste? Ese revivir el tema de que no solamente nosotros a veces que vamos a una inundación y lo vemos de afuera, o sea, llegábamos en una embarcación, ¿no? Pero acá era gente que vos conocías, que te conocían, que te identificaban, entonces era un shock muy fuerte, la verdad que fue una marca que no te lo olvidás más esto. Me imagino que habrán sido semanas sin descanso, porque bueno, había medios que directamente no podían funcionar y la gente se acercaba a los micrófonos y a las cámaras diciéndole a la gente que a sus familiares que estaban bien o pidiendo el paradero, a ver, querían saber dónde estaban. Claro, se dio una situación sobre todo el martes 29 de la tarde cuando todo el mundo empieza a salir de todo el cordón oeste y después por la noche empiezan a salir de Centenario, Chalet, San Lorenzo, es que salían a, qué sé yo, Avenida Freire o a no, J. Paso tenía agua también, buscaban lugares más altos y se perdían, no había no todo el mundo tenía celulares, no había WhatsApp. eh, los levantaban y los llevaban a iglesias, clubes, que ellos los evacuaban en distintos lugares, pero no había, recién a los 2 o 3 días me parece que ponían en los centros evacuados las listas de las personas que estaban ahí evacuados, y por eso decís vos, como decís vos, se acercaban a un movilero de una radio, de un canal de televisión para decir que estoy bien y preguntar dónde estaba la familia. Y después se pasaban, eso se veía, porque se pasaban recorriendo iglesias o gimnasios buscando, mirando los listados para ver si estaban sus familiares o conocidos ahí. Algo que a mí me impactó, parecía como estar en una película de zombies. La gente que iba y venía en la calle con la mirada perdida, eh, fue, fue, fue muy, como dijo Hugo, traumático si se quiere, porque eso te deja una marca para toda la vida, ¿sí? El mismo martes 29, con Eduardo nos tocó compartir, digamos, llegar a un mismo lugar y con otro colega más, llegar los tres a un lugar y ver agua, ya ver agua, pero ver agua te digo, pero sí, fuimos en mi auto, dejamos el auto Sí, en Aristóbulo, en López y López. Plane y Turraspe, a 2 cuadras, y cuando empezamos a caminar veíamos unos botes en la vereda, en la calle, unos botes de guardavidas, Sí, como si fueran gomones. gomones. Yo digo, qué
raro. Y pasa? pasamos una vía y nos encontramos que el agua estaba a 50, 60 metros de la vía Sí, de ahí de una agencia de auto. Y ya viste que vos decís, uy, qué loco. Y cuando empezás a ver el agua, el pelo de agua, ya estaba todo atrás, todo bajo agua. sí, sí, sí. Eso fue un shock. Y la gente, yo te puedo asegurar, la gente salía con una cara que no entendía a dónde iba. No, es como dicen, hoy lo vemos como zombie. En ese momento yo nunca había visto esas caras. Sí, sí, sí. ¿Viste esas Terrible. caras de la gente cuando se te muere un familiar? Y que están, vos ves que las miradas están como perdidas. Bueno, acá esas miradas se veían y la gente te preguntaba, ¿a dónde vamos? ¿Qué es? Y viste que vos llegás a un lugar, llegás con todo el aparato para sacar una foto y cuando te encontrás con eso decís, ¿qué pasó acá? Que nosotros mismos nos fuimos moviendo por algunos lugares altos y íbamos corriendo el auto. Al auto lo íbamos llevando, nos subíamos al auto y nos vimos otro pedazo más adelante y otro pedazo más adelante. Y Aparte supongo que trabajando para medios de comunicación la gente les pedía información si sabían algo, dónde estaba mirá, inundado, en dónde ese no. momento no te pedían información. Sí lo que la gente, como dice José, la gente salía con lo que tenía a mano. Porque son barrios, esa franja que nosotros fuimos ahí, que sería Santa Rosa de Lima, la gente se inundaba antes que estuviera la defensa, pero en ese momento ya estaba la circunvalación armada, ¿entendés? Era un agua que la gente no terminaba de entender por dónde había entrado el agua. ¿Y cómo podía haber Claro, ¿cómo entró? prácticamente, no te digo instantáneamente, pero porque fue medio lento, pero de un día para el otro era una cosa que el agua llegaba hasta al antepecho de las ventanas en algunos lugares. Donde nosotros llegamos por primera vez ahí en Iturraspe Y López y Plane. López y Entre Plane. López y Plane y La Perón. A mitad de Claro. camino nos quedamos. Bueno, y no pudimos avanzar más porque ya Cuando había agua. Claro, cuando llegamos ahí, que cruzamos el paso a nivel, no se veía más nada, o sea, era todo agua, todo agua. Vos veías hasta donde te daba la vista, era Agua. todo agua, era una cosa espectacular, era espantoso a la vez, qué sé yo, fueron... Y no la salía gente mucha que- gente. O sea, la gente o ya se había movido o no sé, ahí de ese lado no se veía. Después nos fuimos a Pasaje Girala Sí, a la que es vuelta es por la vía. Presidente Perón. Y ahí sí se veía ya movimiento, gente que estaban en canoa, que estaban en lo que se te ocurra. Y la gente que se quedaba era para que no le roben, digamos. Ese primer Había gente día, que tenía la gente pertenencia no que decía, bueno, me entendía, quedo... ¿entendés? El primer día la gente estaba boleada porque no entendía qué hacía el agua ahí. ¿De dónde salió esa agua? Porque además llovía, pero chispeaba así, no era una lluvia. No, Acá no había llovido. Había llovido en el Valle Arriba, Claro. había llovido en Salta, en el norte de la Argentina. De allá venía el agua ese, no era de acá, ¿entendés? Siempre acá, cuando llega el agua del Paraná, vos ves que el río empieza a crecer, los isleños van poniendo palitos, van viendo cómo se va moviendo el agua, se van preparando. Acá llegó prácticamente, Sí. está bien que venía en San Justo, habían tenido problemas, en el norte habían tenido problemas. Sí, en recreo el domingo, a la Claro, tarde, sí. noche, sí. Claro, eso ya venía pasando, pero nunca se pensó que el agua iba a entrar de la forma que entró a la ciudad. Y de tal magnitud. Yo Y de creo la- que ese día, porque estamos hablando específicamente del 29, después la cosa fue cambiando, pero ese día creo que había mucha incertidumbre en el sentido de que, bueno, a lo mejor algunos pensaron que no iba a ser para tanto, qué sé yo, me quedo, como vos decías, a lo mejor como en muchas otras inundaciones que hemos sufrido, porque esta no fue la primera inundación, hubo varias inundaciones que ha sufrido la ciudad. Claro, lo que pasa era que eran del otro lado, eran del río Eran Paraná. claro, eran del otro no lado del Salado. y no eran tampoco de tal magnitud como esta. Entonces, viste, creo Sí, que la gente estaba media... y después también el intendente de aquel momento, Marcelo Álvarez, creo que estuvo casi toda la mañana, si no me equivoco, con LT10 y todo el tiempo iba diciendo barrio por barrio no se va a inundar. No se va a inundar. De norte hacia sur decía Santa Rosa, Chale, San Lorenzo, Sí. quédense tranquilos, no se van a inundar. Y esa gente no se evacuó hasta que no tenía el agua a la altura del pecho. Eso es lo Y que ya- más indignaba, que le y- decían que no iba a pasar claro, y pasó sí, sí, y la sí, gente sí. se ayudaba entre ellas. Totalmente, pues Sí. no había nada. Es más, por ejemplo, yo me acuerdo después del 29 al mediodía estar, Hugo también estaba, estuvimos
en el hospital de niños y llamaban a la gente, a voluntarios, a poner bolsas de arena para proteger el hospital. Y a las 2 horas tuvieron que evacuar. Sí, Sí, tuvieron que sí, evacuar el hospital porque ya tenía 1 metro de agua. superó Claro, todo. sí, sí, sí. Pero digo, o sea, una ineficiencia total por parte de las autoridades de no evacuar un hospital donde hay tantos chicos internados, por ejemplo. Bueno, y las viviendas también, la gente se le podría haber dicho que evacúen, que iban a tener 3 metros de agua, porque era literal, había agua hasta los techos, o sea. ¿Tienen en la cabeza cuál fue esa foto, José, en tu caso? Sí, la que yo traje, bueno, la que tenía en mente es una foto del día 30 que salimos con Hugo a la mañana eh, por la avenida Mar Argentino. Cuando salimos por Mar Argentino vemos el lago del Parque del Sur que estaba rebalsado, seguimos un poquito más a la altura del CAR y también era como decía Eduardo, era un mar, era agua, 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 agua y yo consigo llegar hasta el Fonavi y la foto es desde la avenida Circunvalación o Mar Argentino, creo que hasta ahí se llama Mar Argentino, hacia el Fonavi y era ver agua y agua, o sea, porque nosotros el martes 29 terminamos de trabajar, que ya nos vamos a dormir, yo seguía escuchando la radio, pero jamás me imaginé que al dar toda la vuelta por Circunvalación me iba a encontrar con eso y ahí dije, me di cuenta de la magnitud que tenía aparte vos veías hasta el primer piso del Fonavi, la villa del Centenario, todas hasta el techo, que eso yo no lo había visto en otro lugar antes, después lo vi, bueno, pero hasta ese momento no había visto eso, ahí tomé dimensión de la magnitud de lo que había pasado. En tu caso, ¿cuál es esa foto que sentís que te ¿Sabés qué marcó? pasa? O sea, día a día iba como cambiando la situación. Sobre todo porque un día estaba en un lugar, al otro día iba a otro lugar y cada lugar, cada cosa, es muy difícil elegir una. Eh, yo me incliné por elegir una foto que es del primer día, que es, como hablábamos recién con Hugo, en la calle Presidente Perón y Pasaje Irala, más o menos, en donde ahí el paso nivel era alto, el agua no llegaba hasta las vías, pero de ahí para venirse para el norte, lo que era la Presidente Perón, era, no sé, un río, te quedas corto. De casa a casa, digamos. Sí, era una locura, porque ahí había mucha gente, había gente que se metía por el pasaje Irala, donde había muchísima agua, en canoas, a buscar gente y a rescatarlo. De ahí vi a ancianos, niños, un hombre que esa foto la traje también, un hombre que con las mascotas, dos perritos, o sea, sacaba lo que podía y bueno, qué sé yo. Hubo gente que alcanzó a subir la heladera al techo, porque vos Sí. tenés una foto. Pero ya te digo, yo creo que eso es un poco como que te introduce en lo que después iba a venir, según mi punto de vista. O sea, vos veías todo eso que era dramático y que a la vez esperanzador en el sentido de que vos veías la solidaridad de la gente. Hubo mucha gente solidaria, hubo mucha gente que ayudó al prójimo, por decirlo de alguna manera. Esta acá es justamente de la vía de arriba de Pasaje Irala, a la altura de la parroquia que está en el barrio Catena o ¿cómo es? Jesús Sacramentado. Yo había estado en el verano en ese lugar y me sorprendí, digamos, al llegar, cuando veníamos avanzando por la vía, encontrarnos con estos muchachos. Pensé que los muchachos se los veía, había como una arboleda y viste que vos venís por la vía y nos encontramos con esto acá. Y era algo increíble, digamos, lo que estaba pasando. Yo nunca me imaginé la gente arriba de un techo con la heladera, la mascota. Fue como el primer shock, aunque ya habíamos tenido el shock cuando, como dijo Eduardo, en Iturraspe, entre López y Plane y Perón, que fue el primer shock. Yo, la verdad, a mí, a diferencia de elegir una foto, yo no puedo elegir una foto. La verdad que a mí el 29 yo salí, hicimos la foto. El 30
a media máquina y después la verdad que no tenía, viste cuando yo tenía un montón de amigos que estaban bajo agua y algunos hasta me confiaron los hijos de decir, che, mirá, llévate los hijos, mi hijo a la casa de tu mamá y que se queden ahí un par de días hasta que nos acomodemos, porque muchos se fueron justamente de Santa Rosa de Lima para la zona ahí del Parque Garay, y el Parque Garay tuvo también 1 metro de agua, Sí. ¿entendés? Entonces, ¿a dónde llevaba la gente? De última se terminaron yendo a la zona de Colastiné, a otros lugares, porque la zona no se sabía hasta dónde iba a llegar el agua. Entonces, esta foto, digamos, es una de las fotos que a mí más me marca, digamos, en el sentido de que yo nunca pensé que la gente iba a estar arriba de un techo así. Igualmente, viendo las imágenes y viendo lo que han registrado mis compañeros y viendo las imágenes de televisión, es como una puñalada, ¿viste? Es algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Que por ahí como lo remarcaba José, el tema de la inoperancia de no decirte, che, mirá, hay que levantar todo e irse para salvar a la gente. Y no, bueno, lo que decía Hugo, ese recuerdo para la gente que lo vivió, bueno, fue tremendo. Entonces, volver a verse o volver a ver su barrio como estaba en aquel momento, no, era fuerte y por ahí hay gente que había estado inundada y por ahí se había acercado al consejo o cuando estuvo en la peatonal y venían y te contaban ese día hicimos esto y te iban contando todo y la desesperación y todo lo que fueron viviendo, que ya no era hora por hora, llegó un momento que era minuto a minuto porque cada vez que el agua pasaba, por ejemplo, un terraplén de un ferrocarril o un zanjón, cuando caía del otro lado era un río y el agua crecía, no iba creciendo por centímetro, iba creciendo de a medio metro a metro, ¿entendés? Y por minutos, entonces era, bueno, hubo muchas víctimas a raíz de esto, de ser arrastrada por el agua y todo, sobre todo en el Centenario, por ejemplo, que el agua llega de noche, baja con una fuerza impresionante. Bueno, fue bastante fuerte, sí. Eduardo. La reacción de la gente al ver la foto. Y yo creo que un poco eh, viajan con el recuerdo a ese momento. Y esos momentos que nosotros plasmamos no son gratos momentos, todo lo contrario. Eh, yo creo que era como volver a sufrir lo que pasó, ¿no? Salvando las diferencias, porque bueno, qué sé yo, nosotros cuando lo hicimos habían pasado 15 años más o menos, cuando hicimos la muestra. Y uno dice, bueno, 15 años te tenés que olvidar, no te puedo hacer... Pero es como decían mis compañeros, la gente ve que el tiempo se ponía nublado, empezaba a llover y era como tener miedo, porque un poco que te queda grabado, no sé si en el inconsciente o qué, pero ese dolor que se sufrió, haya o no perdido un familiar, y es retrotraerse a ese momento que fue realmente, así como nosotros, o para nosotros fue una experiencia que nos marca para toda la vida, y nosotros no perdimos familiares, capaz que hayamos perdido amigos, eso sí, pero no la sufrimos en forma tan directa como la sufrieron ellos. Así que yo creo que la muestra es mantener la memoria viva de lo que pasó. O sea, ojo, esto pasó y hay gente que todavía sigue sufriendo a pesar de que haya pasado tantos años. Ese es el objetivo, me parece a mí, de hacer una muestra de ese tipo. Sí, estaba volviendo la mente a ese momento y te digo que se te pianta un lagrimón mal, ¿viste? A mí me marcó, digamos, de vuelta, mis amigos muy cercanos que no la pasaron para nada bien, de vivir en Santa Rosa de Lima y de tener la casa, pero toda la familia, no es que era un amigo, toda la familia completa, todos los hermanos, todo, y los chicos recontra chiquitos, y
Y bueno, y la fuerza y la entereza que hoy salieron adelante, que están bien, que los hijos son profesionales, que ven la pata de darle para adelante y bueno, y salir adelante, ellos, con 20 años más en el lomo, con otro tipo de experiencia, pero el tema era la gente mayor. La gente mayor no se recuperó. La gente mayor quedó ahí lamentablemente enfrascado en ese momento y yo me acuerdo que después hubo una tormenta grande, o también que hubo barrios que se ven inundados en el 2007 y mamita querida, te puedo asegurar que los gobernantes de ese momento no la pasaron para nada bien tampoco. Porque ahí también pasó algo parecido en algunos barrios y se volvió a brotar, será como el 2003, empiezan las dudas, ¿viste? Por eso, está bien, nosotros estamos, por un lado tenemos el Paraná, la Laguna, y por el otro lado tenemos ahora la experiencia del Salado, y que te tiene que abrir un grado así como de cuidado, que hay que cuidar las defensas, si no nos queremos volver a pasar por lo mismo. Me parece que tiene que quedar una experiencia después de esos 20 años. Sí. Y un llamado de atención para el que quiere ser gobernante, para mí es fundamental. No me podés mentir descaradamente o la otra, decime, prefiero que me diga, mira, no sé, vamos a verlo, a que alguien evalúe esta situación, pero si ya sabemos que llueve en el norte o ahora en estos momentos que hay inundaciones en Brasil, y el agua va a pasar por acá, muchachos, va a pasar o por Paraná o por Uruguay y la vamos a tener cerca, así que Argentina, hay que estar atento. Me parece a mí, no sé, nosotros como dice Eduardo, nosotros los fotógrafos, los reporteros, siempre vamos a los eventos cuando ya pasó. Y tenés que ponerte la capa de Superman y hacer fotos de muertos, de cosas lindas, de cosas feas, de políticos, de lo que sea. Todo te toca hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te pones la capa, pero además te está tocando gente cercana o familia, y ya te pones con un gatillo más preciso, digamos, con otra mirada en esta imagen.